Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lilian Medina y junto con la profesora Gabriela Malacrida queremos darles la bienvenida en nombre de CLAIS a este panel donde vamos a trabajar los procesos de institucionalización del aprendizaje-servicio en escuelas e instituciones de nivel superior. Bueno, en este seminario ya pudimos escuchar experiencias muy motivadoras contadas por los coordinadores, donde nos mostraron el protagonismo de los estudiantes, mostraron cómo el aprendizaje y el servicio pueden unirse y cómo la comunidad forma parte del aula. Hoy queremos ir un poquito más allá. Queremos invitarnos a preguntarnos cómo hacemos para que el aprendizaje-servicio pase de formar parte de una experiencia en una institución, con un grupo de alumnos y con docentes que los coordinan, a ser parte fundamental del ADN de esa institución. O sea que nos preguntamos cómo hacer para institucionalizar el aprendizaje-servicio. El doctor Andrew Foucault nos dice que institucionalizar implica integrar el aprendizaje-servicio en la misión, en la cultura y en las prácticas cotidianas en una institución. Es fácil que nos demos cuenta que esto lleva un tiempo, que es un proceso largo y que cada una de las instituciones camina este proceso de una manera diferente. Hoy tenemos 4 instituciones panelistas que nos van a contar cómo fueron transitando su camino hacia la institucionalización. Los invitamos a ustedes a escucharlos y a poder identificar en lo que nos cuentan aquellas huellas o aquellos componentes que los ayudaron y contribuyeron a este proceso. Cuando finalicen las exposiciones vamos a tener la oportunidad de hacer un intercambio con los panelistas, ¿sí? Muchísimas gracias y comenzamos. Muchas gracias, bienvenidos. Le damos primero la palabra a Evelyn Terán, que es médica veterinaria, profesora titular de Biología y Proyecto de Investigación e Intervención Sociocomunitaria del Colegio Pablo Apóstol de Yerba Buena, Tucumán, institución en la que coordina las actividades del programa Conocimiento Compartido y Compromiso Social de las áreas de salud y ambiente. Es autora de diversos trabajos de investigación y capítulos de libros y participó en docencia de posgrado. Participó como alumna y exalumna y como coordinadora de experiencias ganadoras del Premio Presidencial Escuelas Solidarias. Participó también como expositora en eventos nacionales e internacionales, distinguida como mujer destacada en el año 2001 por su labor comunitaria en el municipio de San Miguel de Tucumán. Recibió también la distinción Visionarios del Mundo de Disney UNESCO McDonald's en el año 2000 por su trabajo de investigación y servicio en salud comunitaria relacionada con los escorpiones de importancia médica. Y además es mamá, y lo había puesto en su currículum largo, pero te lo vamos a agregar ahora. Bienvenida, Evelyn. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Evelina Terán. Represento al Colegio Pablo Apóstol, que queda en Yerba Buena, en la provincia de Tucumán. El colegio se fundó en 1990 y a partir de 1996 se realizan distintas actividades de aprendizaje-servicio que por supuesto que con el tiempo lograron una plena institucionalización. Estamos en camino a los 30 años de aprendizaje-servicio desde el colegio. Y si analizamos, y si analizamos el lema del colegio, aquí se aprende a vivir mientras se estudia y trabaja, podemos ver de esta manera, en esta imagen, el ideario institucional del colegio, que es lo que busca cultivar en los alumnos, como pueden observar en la diapositiva, la apertura, la trascendencia, la capacidad de cambio, la honestidad intelectual, la disponibilidad,
el servicio y la solidaridad, el juicio crítico y el análisis y reflexión. Y por supuesto, con las siguientes expectativas, que es lo que esperamos que los alumnos puedan alcanzar: el pensar con autonomía, generar proyectos propios, comprender el mundo en el que viven, asumir responsabilidades y realizar aportes significativos en nuestra comunidad. Y aquí un poquitito están las distintas etapas de nuestra institucionalización, donde se comenzó el proyecto. Ahí pasó algo con los datos. En 1996 comenzamos con el proyecto de serpientes y escorpiones y la salud comunitaria. Ese fue el primer proyecto. Comenzó con un profesor y un grupo muy reducido de alumnos, en el que después, con el tiempo, comenzaron a trabajar y se comenzaron a sumar distintos grupos de alumnos y distintos profesores que se fueron involucrando específicamente. Con estas etapas podemos ver los distintos proyectos que se fueron sumando del colegio, y en el 2007 hasta ahora, en la actualidad, tenemos el proyecto Conocimiento Compartido y Compromiso Social, en el que se incluyen todas las áreas y las disciplinas del colegio. Y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecer a un gran maestro, a un gran profesor que, con su vocación, con su espíritu de llegada y de poder transmitir sus conocimientos, ha sido siempre una guía muy importante para distintos alumnos y grupos de alumnos. Y bueno, tengo el orgullo que es mi padre, y por hacer que todo esto sea en realidad un proyecto de vida para muchísimos alumnos que hemos acompañado y hemos realizado este tipo de proyectos. Ahora bien, para que no me largue a llorar, las diapositivas están en otro orden. Bueno, no importa. ¿Se movieron? Bueno, no importa. Con respecto a las distintas problemáticas y cómo surge esto como inquietud de distintos grupos de alumnos, tenemos que el proyecto en 1996 comenzó con una alumna y se fueron acoplando distintos grupos de alumnos para trabajar, debido a que en la provincia de Tucumán, en las salas de guardia, había una dificultad para poder identificar las distintas especies de serpientes que provocaban accidentes. Los alumnos realizaron una clave dicotómica para que sea de una manera muy fácil la identificación de estas especies de serpientes de importancia médica. Y en 1997, ahí en mi carácter de alumna, dado un gran impacto que causó en ese momento la muerte de una joven en San Miguel de Tucumán por la picadura de un escorpión, comencé a realizar todo un trabajo de investigación sobre la biología, las medidas de prevención, qué hacer en caso de accidente, y eso tuvo un gran impacto en la población. Hacíamos distintas capacitaciones en distintas localidades de la provincia de Tucumán y en distintas provincias, y ese fue como el comienzo de este proyecto a nivel del colegio. Y por supuesto, como pueden ver acá en pantalla, para que uno pueda realizar todo este tipo de actividades, nos hace falta este tejido social positivo, que son los distintos vínculos que, como dijeron hoy también en la presentación, es muy dinámico, y esto es lo que permite en realidad poder terminar de crear todos estos lazos entre el colegio y el gran número de distintas organizaciones, de investigadores que colaboran de forma continua y permanente a lo largo del tiempo con los proyectos de aprendizaje-servicio del colegio. Y todo esto fue gracias a un grupo de jóvenes que en forma gradual comenzó a crear estos vínculos, lazos, convenios, para que todo esto pueda ser factible de realizar. Bueno, acá estos son los comienzos del colegio en los proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Comenzaron con los proyectos, como les dije anteriormente, de animales de importancia médica, y después se fueron sumando
vectores, distintas parasitosis, enfermedades emergentes, reemergentes, zoonosis, y fue cada vez abarcando una mayor cantidad de alumnos. Esto es un poco contagioso, ¿no? En realidad, cuando los chicos comienzan a involucrarse, ellos mismos se comienzan a acercar, yo también quiero formar parte, y bueno, de esta manera los alumnos comienzan a formar parte de estos proyectos. En las imágenes ustedes pueden observar cómo están los chicos completamente involucrados con la sociedad para cubrir muchas veces algún bache o alguna necesidad con respecto a la prevención y a la promoción de la salud. En estas imágenes que seleccioné acá podemos ver fotos que representan momentos importantes del proyecto del colegio, en el cual por un lado vemos el proyecto del bosque nativo de la Sierra de San Javier, espacio donde tiene lugar el hogar agrícola San Agustín, con el que trabajamos con niños en situación de riesgo, tanto social como educativo. Y en las imágenes de abajo, dado que docentes preocupados también por la cantidad de accidentes de animales venenosos, recurren al colegio para pedir una capacitación por parte de nuestros alumnos sobre animales de importancia médica y sobre biodiversidad. Y de esta manera surgió un proyecto de gran impacto en la comunidad COM sobre el papel de los animales míticos en su cosmovisión. Y en ese momento, por ejemplo, eso no figuraba en los contenidos curriculares de una materia, pero bueno, todo se va adaptando en base a que muchas veces surgen necesidades y los alumnos son los principales protagonistas donde, en base a alguna inquietud, alguna preocupación, en mi caso fue por escorpiones, en otros por serpientes, como que las distintas preocupaciones que surgen en algunos momentos son los que motivan a un grupo de alumnos a comenzar, y es el motor en realidad para que se realicen estos proyectos. Y como podemos observar en la imagen de la derecha, dada la gran importancia que de este proyecto, se comenzaron a acercar no solamente los alumnos que asistían a las escuelitas, sino los padres, los abuelos, los primitos. Entonces, ¿de qué manera se integran estos conocimientos? Y acá es donde realmente está ese aprendizaje-servicio. Ahora bien, pasando un poquitito a otro estilo de proyectos que tiene el colegio, es de cubrir otras necesidades, y fue el caso de la construcción de la cocina comunitaria que se denominó El Nuevo Amanecer, donde un grupo de alumnos también motivados realizó toda la parte del diagnóstico, se delimitaron las responsabilidades y se construyó una cocina, que ese era el objetivo principal, pero después, dada la importancia que adquirió el proyecto, ya no pasó a ser solamente una cocina, sino a funcionar como un espacio de actividades comunitarias donde se dictan talleres, distintos talleres, oficios. Es un centro de encuentro para muchas personas. Y acá estas dos frases me gustaría leerles, que yo creo que con esto explica todo lo que significó este proyecto para varias personas. Con respecto a las madres del barrio, esto es nuestro espacio y podemos recibir a todo aquel que lo necesite. Y de la parte de los alumnos, también es importante esta autoevaluación que ellos hacen después de tener todas estas experiencias que son tan significantes en la vida de nuestros alumnos, descubrir que cada uno tiene dones y talentos diferentes, pero que al ponernos al servicio del otro podemos lograr lo que nos propusimos todos juntos. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Eso es importante destacar en todos estos proyectos. El Proyecto Techo también es una organización de jóvenes voluntarios. En este proyecto se encargan de realizarlo los alumnos de quinto año de educación secundaria del colegio, con preceptores y profesores también que los acompañan a los alumnos. Se encargan de recaudar fondos, de hacer distintas actividades para la construcción de casas en zonas muy vulnerables de la provincia de Tucumán. Y acá tenemos el proyecto que comenzó el año pasado, en el 2024. Es un proyecto que me enorgullece realmente, porque creo que si hablamos del aprendizaje-servicio,
de cómo pueden interactuar los chicos en distintos momentos de su vida, acá se logra todo eso. El proyecto es la diversidad zoológica en el contexto de una salud. Abarca muchísimos proyectos y tiene un alcance de 80 alumnos participantes. Son 19 experiencias interactivas que tienen una inserción comunitaria donde los alumnos pueden integrar sus conocimientos y transmitir esto en este caso se lo hizo en la Fundación Miguel Lillo, en un espacio externo al colegio, que es un lugar de encuentro. En la Fundación Miguel Lillo es una institución que está dedicada a las ciencias naturales, está el jardín botánico, está el museo, funciona la facultad. Entonces realmente se dio un momento de encuentro, de interacción entre nuestros alumnos, entre otras escuelas, entre investigadores, entre alumnos de la facultad, público en general. Entonces acá los alumnos realmente son promotores de los distintos trabajos o proyectos que realizaron. Pero para lograr todo lo que acaban de ver ustedes acá en esta diapositiva, hace falta todo lo que muchas veces no se ve a simple vista, ¿sí? Esto es el trabajo de los chicos, el hacer trabajos grupales, ver qué función va a tener cada uno en el grupo, el análisis de las distintas fuentes bibliográficas, el juntarse también fuera del colegio, en horas extras, pero todos motivados, consulta con especialistas, con referentes en las distintas temáticas, y esto es lo que permite también reforzar, y yo creo que este enfoque del aprendizaje y servicio solidario permite generar esos espacios donde los jóvenes se involucran y de esta manera se sienten cómodos, les gustan y se comienza cada vez a sumar una mayor cantidad de alumnos. Ahora bien, después de todo esto nosotros hacemos una evaluación. Esta es una evaluación externa donde nos permitió destacar las 9C de nuestra institución, en la cual podemos ver el compromiso, el conocimiento, la cooperación, la comunicación, la conexión, todo al servicio de la comunidad, sin olvidarnos de que tiene que haber una coherencia, de que tiene que haber una convicción y que tiene que haber una continuidad. Y esto, por supuesto, nos motiva para seguir adelante y también son las posibilidades y les abren nuevos horizontes a nuestros alumnos y también nuestros exalumnos que se acercan de una forma muy grata después de salir del colegio y siguen involucrados en proyectos de aprendizaje y servicio y forma parte de sus proyectos de vida. Y yo creo que eso es lo importante, es esa huella que uno deja para que se puedan realizar estas actividades. En la imagen de la izquierda lo tenemos a Raúl, en su primer año de medicina, dando una clase, una capacitación a un grupo de alumnos. Y en las imágenes de la derecha la tenemos a Julieta, que estuvo en Uganda, en África, realizando todo un trabajo comunitario. Y me gustaría leerles la reflexión que nos manda Julieta. Nos encontramos con un mundo en el que podíamos ayudar en muchas áreas. Hicimos un trabajo en salud pública y educación, intentando organizar y proyectar programas en la aldea, ya que fue muy atacada por la HIV, tuberculosis y malaria, pero a su vez hicimos pequeños proyectos individuales con personas puntuales en muy malas condiciones de salud. Y vieron esta transformación, ese aporte que hacían, en este caso Julieta, y cómo se modificaba, ¿no? El cambio es importante y todos estos proyectos de aprendizaje de servicio quedan en nuestros alumnos. Ahora bien, y me imagino que nos preguntamos, ¿qué implican nuestras experiencias significativas en el proceso de institucionalización del aprendizaje y servicio solidario? Primero, que son sentidas y pensadas, parten de la realidad y conducen a la transformación en la vida, tanto de niños, de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos, de las comunidades, producen cambios en nuestro conocimiento del mundo natural y social, dejan una huella imborrable. Son sucesos enriquecedores
y dimensionan la función y el valor social del aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Vamos a escuchar a Elise Kung ahora. La doctora Elise Kung es responsable de Relaciones Estratégicas en la Facultad de Educación de la Universidad del Noroeste de Sudáfrica. Es licenciada en Educación con honores y posee un título de posgraduada y una maestría en Educación por la antigua Universidad de Potchefstroom para la Educación Superior Cristiana y obtuvo su doctorado en la Northwest University. Su investigación se centra en el papel del educador en la construcción de escuelas públicas sudafricanas exitosas, con un fuerte énfasis en el fomento de la responsabilidad cívica. Es miembro activo de EduHRight y una comprometida defensora de la participación comunitaria. Impulsada por su convicción del amplio papel social del educador, la doctora Kung ha contribuido de manera constante a diversas iniciativas comunitarias y organizaciones sin fines de lucro, extendiendo su influencia mucho más allá del ámbito universitario. Bienvenida. Thank you very much. Thank you very much, and good afternoon, everybody. I am going to start with a bit of a contextualization of our situation, just to give you some background. Mm-hmm. Let's put the mic together. So Okay. Can I move that from? There you go. Muy bien. Buenas tardes. Voy a empezar entonces con un poquito de contexto de la situación para que puedan entender mejor. Okay, so the Northwest University came into being in 2004 as a merged university through the instruction of the government of South Africa. La Universidad del Noroeste se creó en 2004 como una universidad fusionada, siguiendo una iniciativa del gobierno de Sudáfrica. In the first few years, until 2016, we worked as a federal system, and then in 2016 we moved to a unified institution. Entonces, al principio, hasta 2016, funcionamos como un sistema federal. Y después, a partir de 2016, pasamos a ser una institución unificada. This was great for community engagement in the university because for the first time we had leadership allocated to focus on community engagement and purely focused on community engagement, where previously it fell under research and innovation. Y este cambio fue muy bueno para la participación comunitaria porque a partir de este cambio hubo líderes concentrados puramente en lo que era participación comunitaria. En cambio, antes, lo que era participación comunitaria estaba dentro de investigación e innovación. So from 2016 to last year, community engagement and specifically service learning grew a lot. If we use FERCO's rubric for institutionalization, we've reached 50 to 70% on approximately all the levels. Bueno, y desde 2016 al año pasado, lo que es participación comunitaria, especialmente aprendizaje-servicio, creció muchísimo. Si vemos la rúbrica de FURCO, por ejemplo, en todos los niveles crecimos entre un 50 y un 70%. Unfortunately, in 2024, we took a step backwards during a restructuring process where the portfolio for community engagement was moved back to the DVC, or the Directorate of Research and Innovation, and we became one of 9 departments in his portfolio. Pero lamentablemente el año pasado hubo una reestructuración y volvimos a depender de lo que es el Departamento de Investigación e Innovación. Somos uno de los 9 departamentos que caen dentro de esa cartera. Luckily, not all is lost, as 2 of the faculties fought to retain a deputy dean for community engagement, including my faculty of education.
Pero bueno, no todo se perdió porque en 2 de las facultades se mantuvo un vicedecano para compromiso comunitario. De hecho, nuestra facultad es una de ellas. Now I would just like to also share a bit of information about the Faculty of Education. Our undergrad program has approximately 12,000 students on 3 campuses, as well as a distance student or distant component. Bueno, ahora les quiero contar un poquito de nuestra facultad, la Facultad de Educación. Tenemos unos 12.000 estudiantes en las carreras de grado, tenemos 3 campuses y un centro de educación a distancia. The distance between the campus to the furthest south and the furthest north is about 300 kilometers. And we also have aligned programs, which means everybody is assessed in the same manner and write the same summative assessments. El campus está a 300 kilómetros de distancia del extremo norte y 300 kilómetros de distancia del extremo sur y asistimos de manera igual a todas las regiones y también participamos en lo que son las evaluaciones sumativas de la misma manera. So in 2016, 2017, and until the appointment of us as deputy deans in the faculty, we kind of entered a world where everything was in place for teaching and learning and research. Teaching and learning was like a set of homes that linked together, and research was this palace which everybody strives for because that's how you build your professional profile or your academic profile. Entonces, desde 2016, 2017 hasta la designación de estos vicedecanos, teníamos por un lado lo que es la enseñanza y el aprendizaje tradicional, que trabajaban juntos como si fuera una casa, pero por el otro lado estaba lo que es la investigación, que era como el palacio al que todos aspiraban a llegar, porque era la forma de mejorar la carrera de uno. Unfortunately, the same is not true for community engagement. In this portfolio, we had to figure out what is our portfolio? What are we going to do? And we had to convince staff who's already overburdened that there's value in getting involved. That was something they had to do, but didn't really want to do. Pero afortunadamente no es lo mismo con la participación comunitaria. Nosotros abarcamos los 2 ámbitos, digamos. Tenemos nuestra propia cartera, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y tenemos que convencer al personal que ya está sobrecargado de tareas y de responsabilidades de que tienen que hacer esto. Y esto se va convirtiendo en un proceso en el que pasan de hacerlo porque lo tienen que hacer a hacerlo porque lo quieren hacer. So how did we do this? What did we decide? As a Faculty of Education, and because we're a serving profession, we decided to encourage service learning. Sorry. So we had to find ways to do it. It's very difficult to change a program once it has been registered in South Africa, but we were lucky that somewhere somebody had foresight to include an outcome on the reflection of service learning in a work integrated or teaching practice module. Entonces tuvimos que pensar cómo hacer esto. Nosotros en la Facultad de Educación, de hecho, somos una profesión de servicio, entonces alentamos el aprendizaje-servicio. En Sudáfrica es muy difícil cambiar un programa una vez que ya está registrado, pero nosotros logramos incorporar en los resultados del aprendizaje, de nuestra carrera, la incorporación del aprendizaje-servicio. So our priority then became to create opportunities for students to start joining service learning projects, well, to get them there first and then the opportunity for students, but at the same time to find a way that the academic staff has a reason to do this through embedding community engagement in the task agreement of an academic staff member. Entonces, nuestra prioridad tenía que ser crear la oportunidad para que los estudiantes pudieran acceder al aprendizaje-servicio, pero también
que el personal académico tuviera un motivo para hacer aprendizaje-servicio. Y esto lo logramos incorporando el aprendizaje-servicio en el acuerdo de trabajo del personal. Okay. Am I on the correct slide? Yes. The steps taken. Yeah. This is confusing. So how did we do this? We started by creating opportunities for staff to get funding for service learning projects. It started small, one project per campus, once off an amount of 50,000 Rand. Since then, we have moved up where staff members now get 150,000 Rand allocated over a period of 3 years, so 50,000 per year, to allow for a service learning project to become self-sufficient and self-sustainable at the end of the 3 years before we start funding new projects. Bueno, ¿cómo hicimos esto entonces? Empezamos a crear fuentes de financiamiento para los proyectos de aprendizaje-servicio. Empezamos de muy pequeño, un proyecto por campus, al que se le daban 50.000 rands por año. Después crecimos, ahora son 50.000 rands por año a lo largo de 3 años, hasta que el proyecto de aprendizaje-servicio es autosuficiente y entonces empezamos a concentrarnos en otros nuevos proyectos. Then all new lecturers have to attend an induction for 2 days where they are given more information on the faculty's policies in terms of community engagement and linked to their teaching practice, as it also falls in my portfolio. Después también los nuevos profesores tienen que hacer una inducción de 2 días donde se les indican todas las políticas que tienen que ver con el compromiso comunitario y también las directivas docentes, que eso cae dentro de mi cartera también. Then, through the support of the faculty management, we started sponsoring the attendance of academics to conferences specifically focused on service learning. And this is the second year that I had the opportunity to bring a group of approximately 8 academics to attend this conference, as we felt that it gives a wide spectrum of exposure. Después, bueno, logramos el apoyo de la dirección de la universidad para obtener patrocinadores para que los profesores asistan a conferencias de aprendizaje-servicio. En este caso, esta es la segunda vez que vengo con 8 académicos con el patrocinio de la universidad para asistir a estas conferencias y obtener una exposición a un gran rango de experiencias. And then making sure that there are processes and formalizing processes for reporting and monitoring. Y también asegurar que haya procesos formalizados de informes y monitoreo. At the same time, from the institution side, there was a formalization of guidelines for what should be considered as community engagement. That is then included in the performance agreement of academics annually, as well as in the promotion criteria. So now, like research and teaching and learning, community engagement influences your promotion. Bueno, y al mismo tiempo, en la institución se formalizaron las pautas para el compromiso, la participación comunitaria, y esto es parte de los acuerdos de desempeño con los docentes y las evaluaciones que se les hacen anualmente. Y esto puede definir, bueno, su evaluación de desempeño, pero también sus posibilidades de ascenso. O sea que ahora no solo la investigación, sino que también el compromiso comunitario es parte de la evaluación de desempeño docente. And then I think some of the staff members may tell you that I sound like a broken record, but I use every opportunity to create awareness of the role of community engagement, how important it is, and how much they can enrich their teaching by considering service learning projects. Y bueno, seguramente los que me conocen deben decir que siempre sueno como un disco rayado, porque siempre digo lo importante que es el compromiso comunitario para enriquecer nuestras prácticas docentes a través del aprendizaje-servicio solidario. And then nothing of this would have been possible if the whole leadership of the faculty did not buy into the message and supported the message.
Y por supuesto, todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo total de la dirección y el liderazgo de la universidad y cómo adoptaron este mensaje. So what comes next? What is our dream? To further work on this institutionalization. Our aim is by 2028 to allow each Bachelor of Education student opportunities to either become part of a service learning project, but because of the large numbers, that will never be possible. I mean, 12,000 students across the whole of South Africa. We are looking at creating outreach opportunities, but on the basis of service learning in the sense that they have to link it to their major specialization. Y bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Cuál es nuestro sueño? Bueno, primero trabajar en la institucionalización. Para 2028 apuntamos a que todos los estudiantes de la Facultad de Educación incorporen, tengan hecho un proyecto de aprendizaje-servicio. Por supuesto, esto no es posible con tanta cantidad de estudiantes, 12.000 estudiantes, pero para esto también creamos oportunidades de extensión con aprendizaje-servicio. Todos los estudiantes en su especialización tienen que incorporar el aprendizaje-servicio. And then also at all times to complete the cycle of funding. So at any point we should have 9 projects in a cycle of funding service learning while the older projects continue because they should be self-sustainable. Y hablando del ciclo de financiamiento que les mencioné, todo el tiempo se financian 9 proyectos, a la vez que siguen funcionando aquellos proyectos de aprendizaje-servicio que se volvieron autosustentables. Lastly, then, well, not completely lastly, our focus for academics to realize that by formalizing their engaged teaching, the service learning project into a research opportunity, becoming engaged scholars and publishing from their service learning projects. Y también el crear conciencia entre los académicos de incorporar los beneficios de esta enseñanza comprometida o este aprendizaje-servicio, a partir de esto crear oportunidades de investigación y que a su vez publiquen estas investigaciones para ser académicos comprometidos. Sorry. No, it's fine. And then keeping them focused on the SDGs because they sometimes forget to make the link, so we are just working on awareness there. Y finalmente establecer esta conexión con los ODS, que se descubra cuál es el vínculo entre los dos que muchas veces se deja de lado. So for us, our main aim over the next few years is that community engagement in the form of service learning becomes a doing point and not a talking point only. Y nuestro objetivo para los próximos años es que la participación comunitaria, el aprendizaje-servicio se convierta en una acción y no solo en una palabra. Muchas gracias. Gracias, Lynn. Nos va a acompañar ahora José Sepúlveda Maulén, nuestro colega de Chile. Es cientista político de la Universidad Diego Portales y magíster en educación, mención en educación superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee estudios en intervención social en la Universidad del Biobío y realiza el diplomado de aprendizaje y servicio solidario en el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Hola, José, ¿está todo bien? Entre los años 2018 y 2020 trabajó como coordinador nacional de aprendizaje y servicio en el Instituto Profesional de Chile y en septiembre del 2020 se integra al equipo de aprendizaje y servicio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, implementando el proyecto Uniservitate. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Se escucha bien, ¿no? La organización me dijo que podía hacer lo que quisiera, entonces prepárense para la performance que voy a hacer. No, mentira. Mucho ánimo para este momento de la tarde también, que es un poquito más pesado, así que voy a tratar de contarles un poquito de este trabajo lo más animadamente posible.
Este trabajo aborda orientaciones para el fortalecimiento del compromiso social en la UC. Es un trabajo que yo elaboré en marco del tesis de Magíster en Educación de la Facultad de la misma universidad. Mi nombre es José Sepúlveda Maulén y además este trabajo fue financiado por áreas de investigación prioritarias de la ANIT, que es una organización chilena que financia la ciencia u otros proyectos de investigación. En el marco del seminario hemos abordado la importancia de la formación del estudiante de educación superior en sus habilidades transversales, como un medio para la formación integral. Por ejemplo, ayer una colega hablaba de la UNESCO, ¿no?, como un organismo que fomenta la promoción de la ciudadanía en estudiantes en educación superior. También tenemos la literatura especializada que aborda la empleabilidad, el desarrollo social, habilidades para la vida, entre otras. Y además quizá una particularidad que también mencionó ayer una colega argentina, que en Chile está muy mediado por la legislación. O sea, la legislación dice que las instituciones de educación superior deben fomentar la formación integral en el estudiantado. Y además hay otros mecanismos, como la Comisión Nacional de Acreditación, que realizan un seguimiento de esto a través, por ejemplo, del perfil de egreso de las instituciones. A nivel nacional, ¿por qué sería relevante esto? Porque, por ejemplo, hay varios informes que abordan, el informe de desarrollo humano, por ejemplo, del PNUD, del 2024, ahí hay una estadística sobre que en Chile, en general, la participación social ha ido disminuyendo y también la confianza interpersonal. Así también otros estudios más asociados a la educación superior hablan de que el estudiantado realiza menos horas de participación en servicios sociales, en actividades políticas, y está muy enfocado en clases y estudios a diferencia de estas otras actividades que promueven la formación integral y la participación en otras actividades del desarrollo estudiantil. Entonces, esto se convierte relevante. En la Universidad Católica ha trabajado el compromiso social como una habilidad transversal, o como una competencia también en otros investigadores, en otro ámbito. Y esa habilidad la tiene declarada en el perfil de egreso, junto al discernimiento ético. O sea, el estudiante de la Católica, cualquier carrera, debe promover y desarrollar esta habilidad de forma muy fuerte una vez que egrese. Y una manera que ha hecho la universidad para implementar esto es la metodología de aprendizaje-servicio, que este año cumple 21 años en la universidad. Y además ha promovido que esa metodología se institucionalice, que en resumen es que una carrera al menos tenga 3 cursos, 4 cursos con la metodología y que además declare habilidades transversales. Para quienes no han visto ese modelo, que de todas maneras pueden visitar en la guía de institucionalización de aprendizaje-servicio en la UC, tiene 4 etapas bien definidas para que una carrera pueda implementar esta metodología en 3 o 4 de sus cursos, pero quizás un ámbito más específico es que en el diseño y la propuesta de implementación, además de definir esos cursos, debe desarrollar además al menos 3 habilidades transversales. Y la invitación acá es, como el compromiso social está tan involucrado con aprendizaje y servicio porque se va a una comunidad a desarrollar un proyecto, es que esa habilidad sí o sí esté en toda la coherencia curricular de la implementación de la metodología. ¿Ya? No voy a abordar tanto del modelo de institucionalización, porque esperaría que lo puedan revisar o que lo podamos conversar más ratito. Entonces, mi trabajo también aborda muy específicamente el compromiso social. En términos de marco conceptual, el compromiso social, hay algunos académicos que hablan del estiramiento conceptual en algunos conceptos que a nosotros nos gusta investigar. Este no es la excepción. Hay una literatura, por ejemplo, anglosajona, que lo aborda de muchas perspectivas, incluyendo lo comunitario, pero también lo cívico-político. Nosotros en la universidad hicimos hace poco un estudio con otra unidad que es el Centro de Estudio de Políticas Educativas, donde lo definimos como el involucramiento del estudiantado en la comunidad de forma activa y en los ámbitos comunitario y cívico-político. También destacar que en Chile ha habido una historia detrás también muy asociada a la RCU, donde también yo diría que sus ámbitos de dimensión y evaluación son también amplios. Aborda distintas perspectivas. Y algo que también, que bueno que la colega ya mencionó algunos de estos elementos, cuando hablamos de institucionalización de aprendizaje y servicio, abordamos, yo diría, 3 elementos de aprendizaje y servicio que lo he ido estudiando de manera muy fuerte. Uno, voy a partir de forma desordenada, pero me van siguiendo en la PPT, el apoyo institucional. Es clave para que la metodología se involucre en la facultad y en las unidades académicas. Por otro lado, es importante evaluarlo, hacerle seguimiento, crear instrumentos para que podamos medir cómo avanza la implementación de la metodología. Y algo también que la profesora decía muy fuertemente, el apoyo docente, que implica la capacitación, el acompañamiento, la formación, entre otros.
Y yo diría que acá hay una parte de la alineación curricular, que bueno que la profesora del inicio hablaba de la educación escolar, que es esta idea del alineamiento curricular, que quizás es más fuerte y más estudiado en educación escolar, pero que nos viene a decir en el fondo que la práctica con lo declarado debe haber coherencia y deben estar muy cerca unos de otras para asegurar la coherencia de las metodologías. Entonces ahí a lo mejor no ven algún autor conocido de aprendizaje de servicio, pero qué bueno traer a la discusión a otros autores y autoras para esta discusión. Desafío en la universidad. Hay varios desafíos a pesar de que llevamos 21 años implementando la metodología. Por ejemplo, si uno hace la revisión de los perfiles de egreso, solo una parte de ellos incorpora explícitamente la habilidad de compromiso social a pesar de que debería estarlo porque es una habilidad que está en el perfil de egreso general de la universidad. También hay un espacio en que la percepción de la formación de los egresados señalan, me gustaría profundizar en las habilidades transversales, a pesar de que valoran que efectivamente se trabaja el compromiso social y la formación en ética. Y por el otro lado tenemos la gran meta todavía de que no todas nuestras carreras tienen la institucionalización de aprendizaje y servicio, a pesar de que la metodología tiene presencia en 45 de nuestras unidades, sí la institucionalización asegura lo que hablábamos anteriormente, apoyo docente, integración curricular, financiamiento, entre otros aspectos que es importante rescatar. Entonces, en el trabajo del magíster la idea era fortalecer orientaciones metodológicas para seguir profundizando en la implementación de la habilidad en nuestra universidad. Entonces, hay tres objetivos específicos que les voy a comentar cómo lo trabajé en este momento. Uno es un estudio que hicimos, que les contaba con la unidad CEPE, que es el Centro de Estudio de Política Educativa, donde encuestamos a 602 estudiantes de la universidad y les preguntamos su autoevaluación del compromiso social. Y ahí usé dos pruebas, la prueba T para comparar los grupos que habían hecho aprendizaje y servicio y los que no, y además la NOVA para comparar unidades académicas y sus diferencias en términos de la autoevaluación del compromiso social. Además, analicé 25 programas de curso con análisis de contenido, que es una técnica cualitativa, para ver alguna distinción entre unidades académicas respecto a la declaración explícita de la habilidad y también de la metodología. Y por supuesto también revisé los documentos, le pedí a 2 profesionales de otras universidades también que comentaran estos resultados. Y como ven en el gráfico, la parte azul o la parte a la derecha son los estudiantes que cursaron aprendizaje y servicio. Su autoevaluación del fortalecimiento de la habilidad o de la implementación es más alto, está en niveles más altos porque era una escala del 1 al 10, donde el 10 es que se sienten que más han desarrollado la habilidad. A diferencia de quienes no, que tienen menores puntajes y que además están más dispersos. Por lo tanto, esto también coincide con la literatura especializada que dice que la MAESE contribuye a fortalecer la habilidad, y en este caso de forma significativa gracias a las pruebas que realicé, porque hay diferencias importantes entre los promedios entre ambos grupos. Por otra parte, entre las unidades académicas quizás no hay tanta sorpresa, educación y ciencias sociales tienen mayores promedios de compromiso social, a diferencia de ingeniería o ciencia biológica que tienen menos puntaje y menos promedio en términos de la autoevaluación del compromiso social. Sin embargo, de todas maneras es interesante ver la distinción entre quienes participaban en la MAESE y quienes no, y ahí, por ejemplo, sociales con educación tienen diferencias importantes porque cada unidad también tiene otras estrategias que fortalecen la habilidad y que es bueno ir revisando más específicamente. Entonces, esto coincide con la literatura que dice que en la más clásica de la MAESE que hay que mirar los ámbitos disciplinares de las unidades académicas, pero por otro lado, también esta otra línea más curricular del alineamiento curricular que viene de otras estrategias que también confirman que es importante que haya una coherencia curricular. Y que, de alguna forma, lo que dicen ellos también es que miremos las prácticas de cada unidad académica respecto a metodología o implementaciones de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y en la revisión del compromiso social en el currículum, vemos que en cada sección de los programas vemos a las carreras de salud con una mayor declaración, mayor coherencia en la metodología y en la habilidad transversal, a diferencia de sociales. Son 2 unidades muy clásicas de la implementación de estas metodologías, pero eso también significa que mirar esas distinciones que son importantes. Finalmente, esto también coincide con la literatura en términos de ir a mirar esas prácticas y las culturas disciplinares, que también hay unos autores que hablan de territorios académicos, que es muy importante ir a mirar para ver la estructura de la MAESE, para ver cómo se implementa y cómo también están declarando la habilidad de compromiso social.
Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la habilidad? Son 3 acciones que en realidad el centro desarrolla, que la universidad realiza, pero hay matices que nos permitirían fortalecer más la habilidad. Por un lado, avanzar en la institucionalización de más carreras con aprendizaje y servicio. Por otro lado, la integración curricular en el desarrollo de la asesoría. Y algo que también es muy importante para nosotros es la capacitación docente. Para mostrar estos resultados, para promover también otras estrategias del fortalecimiento de la habilidad con distintos mecanismos. Finalmente, algo interesante que les quería compartir es que a partir de los 21 años de experiencia en la metodología, la universidad, perdón, ¿estoy con el tiempo? Perdón, ya, 5. Me quedan 5 minutos, pero me dijeron que podía hacer lo que quería. Pero voy a cumplir con el tiempo. En el tiempo indicado, no, salió la letra chica acá. Importante, no lo hacemos recurrentemente, pero sí hemos revisado el perfil de egreso para mirar ciertas habilidades. Hoy día tenemos un proyecto que aborda el compromiso público y desde ahí surge este ejercicio. Entonces es muy importante mirar los perfiles de egreso. También tenemos una pregunta que la implementamos todos los semestres, que es cómo en AMAES han desarrollado ciertas habilidades transversales que nosotros tenemos declaradas. Tenemos este instrumento que les contaba con CEPA que aborda 5 dimensiones más. Yo les estoy mostrando un resultado más específico, pero que aborda lo comunitario, lo cívico-político y además en términos de actitudes y además en términos de valores. Y por último también tenemos una pauta con niveles e indicadores de la habilidad que está disponible en nuestra guía de implementación para que cualquier profe pueda evaluar también la habilidad. Entonces son 4 mecanismos que podrían servirle no solamente al compromiso social, sino que a otras habilidades. Pensamiento crítico, discernimiento ético, entre otras. Finalmente, como conclusión, creo que ya lo he dicho, lo voy a pasar rápidamente por el tiempo. Estudiantes que cursan AMAES reportan mayor compromiso social, algo que se comparte con la literatura de aprendizaje y servicio, como Martínez, como Tapia, en algunos estudios. La incorporación de la habilidad tiene diferencia entre unidades académicas, algo que era esperado, pero que requiere fortalecer algunas unidades su integración curricular y que nosotros miremos práctica y disciplina y cultura disciplinaria distintas para implementar la metodología. Entonces también eso nos invita a nosotros a fortalecer la institucionalización, formación docente y además tener un mayor foco curricular. Finalmente, algo del magíster que les quería compartir, que es una transferencia de esto al campo profesional. Yo creo que es una invitación interesante del magíster en educación de la universidad, que quizás comúnmente no lo alcanzamos a desarrollar por el tiempo, pero también porque es un espacio que quizás no es tan investigativo, pero ¿dónde yo puedo transferir esto? Entonces les voy a mostrar 3 ejemplos. Uno es las asesorías pedagógicas, tanto a profesores que yo realizo como integrante del equipo, también a unidades académicas para invitar a su institucionalización, también adentro del equipo a reflexionar sobre el avance de estas habilidades, y creo que lo interesante del trabajo es que entrega datos empíricos, que finalmente es importante para que los equipos académicos puedan generar gestión y generar cambios si es necesario. Y además, en producto de la beca, tengo que desarrollar un artículo académico que finalmente también nos convoca a ir difundiendo y socializando estos resultados. Finalmente, una reflexión más personal. Creo que hay una parte personal de la importancia y el involucramiento del estudiantado, que no solamente mire la parte más académica, sino que se involucre en lo social, en lo político, de forma colectiva, no solamente ligado al académico, sino que también a la experiencia. ¿Cómo enriquece, como escuchábamos a la profesora al principio, cómo enriquece esta experiencia el aprendizaje? Es de una manera profunda, sentida, genuina y que permite aprendizajes de amplio espectro, no solamente académicos, sino que también sociales. Y también algunas imágenes más desde lo personal. Yo trabajo en el área en dinámicas sociales y comunitarias desde hace muchos años y por tanto probablemente no es casualidad que esté acá hoy día presentándole este trabajo, sino que también hay una historia detrás familiar, estudiantil y luego profesional que me interesaba compartir con ustedes, y en ese sentido les digo muchísimas gracias. Gracias, José. Muchísimas gracias, José. Le damos la bienvenida ahora a Marina Ocaña, que es egresada y profesora de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Es licenciada... Gracias. Es licenciada en musicoterapia por la Universidad del Salvador y especialista en educación por la Universidad de San Andrés, con orientación en gestión educativa. Ha sido docente auxiliar de planeamiento estratégico de las instituciones educativas en la maestría en Administración de la Educación en la Universidad de Itela. Se desempeña como docente en música y tutora en primero y segundo año y forma parte del programa de acción solidaria del Pellegrini desde su creación en 1995. Actualmente es la directora del programa. Bienvenida. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar qué es Acción Solidaria, ¿no? Que es un programa que fue creado en 1995 en la escuela, que es una escuela preuniversitaria, digamos, una escuela que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y que, bueno, que fue creado con este objetivo que ustedes pueden ver en la filmina, integrar en el currículum en forma obligatoria la práctica del servicio social a la comunidad para desarrollar actitudes de solidaridad social. Esta característica, que es una asignatura curricular que se cursa en primero y segundo año, que los chicos tienen todas las semanas, ¿sí? Le da algunas, bueno, lo hace como un programa muy particular, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, a ver, si hablamos de institucionalización, el aprendizaje-servicio es una materia, forma parte del plan de estudios. Bueno, listo, ya está, no tenemos más nada que decir, ¿no? Más institucionalización que esa. Bueno, pero vamos a tratar de darle una vuelta y un marco a esto, porque ningún camino es tan fácil ni tan sencillo a la hora de institucionalizar el aprendizaje-servicio, ¿sí? Creo que todos los que participamos en los seminarios y en general también hay un consenso en la bibliografía respecto a que el aprendizaje-servicio es una innovación educativa, puede pensarse como una innovación educativa. Hay muchas definiciones de innovación educativa, pero una de las que personalmente más me gustan y que más usamos, siguiendo a Inés Aguerronda, una gran profesora que tuvo la educación argentina. Ay, perdón, me distraje con... bueno, perdón. Una de las definiciones de una innovación educativa es que una innovación educativa, por pequeña que sea, tiene que generar un cambio estructural, ¿sí? Actuando a nivel micro, también puede ser actuando a nivel macro, ¿sí? Pero el asunto es una innovación si logra modificar esos aspectos más rígidos de la gramática escolar, de los sistemas educativos. Y cuando uno viene todos los años al seminario, que ya tiene 28 años, realmente escucha todo tipo de experiencias, pero sí creo que después de 30 años podemos decir que el aprendizaje-servicio ha ido modificando bastante las gramáticas escolares y puede realmente ser visto como una innovación educativa. A este respecto, a mí me gusta mucho esta frase de Aguerrondo que dice, son las experiencias específicas, ¿sí? Que muchas veces parten de la idea de un profesor, de un grupo de docentes, de un grupo de estudiantes, ¿sí? Todos lo hemos escuchado en los diferentes seminarios y en las exposiciones durante ayer y hoy. Son esas experiencias innovadoras que van desequilibrando la rutina del sistema o de la institución, van introduciendo elementos conflictivos, ¿sí?, en esas rutinas, en esas viejas formas, y van corriendo el límite de lo posible, ¿no? Se decía hoy a la mañana también en el último panel, esto de correr los límites de lo posible. Y tanto corrimos los límites de lo posible en el aprendizaje-servicio que el seminario tiene 28 años, ¿no? Este es el número 28.
Nosotros empezamos con el profesor Tasca a Acción Solidaria en el Pellegrini en 1995. Fíjense que en la legislación, por lo menos en Argentina, entramos recién en el año 2006, ¿sí? En la Ley Nacional de Educación y, bueno, específicamente en la Universidad de Buenos Aires es en el 2013 cuando se reglamenta que las prácticas socioeducativas tienen que tener un carácter obligatorio para los alumnos de las carreras de la universidad. Vamos un poco a qué significa institucionalizar, que lo mencionaron, lo mencionó Evelina, bueno, todos mis colegas de la mesa. Institucionalizar una innovación implica que deja de ser una práctica aislada y pasa a formar parte de las estructuras formales, de la rutina, de la cultura organizativa de la institución, ¿sí? Algunos elementos clave para la institucionalización que también mis colegas estuvieron nombrando, no voy a, pueden verlos en la filmina, pero bueno, los hemos escuchado, no voy a repetirlos, ¿sí? Son, bueno, estos que tenemos acá, el compromiso directivo, el apoyo institucional, el financiamiento, ¿sí? La asignación de recursos, y después voy a profundizar un poquito sobre esto. Pero las innovaciones también se encuentran frecuentemente con obstáculos, ¿sí? Sabemos que las instituciones siempre, en general, van detrás de los cambios sociales, entonces, bueno, hay siempre resistencia al cambio, estamos en Latinoamérica, por lo menos, acostumbrados a una falta de recursos sostenidos y sostenibles. Puede que una innovación parta de un diagnóstico errado o que no fue, digamos, el mejor. Y también, y creo que en Argentina, pero principalmente en nuestra escuela, que muchos no la conocen, muchos colegas extranjeros no la conocen, pero los que sí tal vez la conocen, es una escuela muy atravesada por las coyunturas sociopolíticas y los procesos sociales que en Argentina son muy vertiginosos. Y eso afecta la continuidad, puede afectar la continuidad de las innovaciones. Pensando un poco en esta relación entre innovación y institucionalización, creemos que no tienen por qué ser dos procesos diferentes o que tienen distintos momentos cronológicos, ¿sí? Bueno, primero innovamos y después buscamos que esa innovación se institucionalice, sino que desde la génesis de una innovación podemos ir generando condiciones para que la institucionalización sea más fácil o para que, digamos, la consolidación de los proyectos de aprendizaje-servicio no sea simplemente lo incluimos como materia, sino que pase a formar parte de la cultura escolar y que además continúe con los efectos innovadores en términos de generar transformaciones, ¿sí? Entonces, la idea es, digamos, que ambos procesos, una innovación y la institucionalización, se van imbrincando, ¿sí? Y se van imbrincando en las distintas etapas que tienen, según Aguerrondo, las innovaciones, la gestación, la implementación, la evolución y los efectos finales. Bueno, nos quedó nos quedó un mail, el power equivocado, sí, nos quedó el viejo, no importa, bueno, no importa. A ver,
En la primera parte, en la génesis, en la gestación, si hablamos específicamente de cómo nació nuestro programa, hay ciertas condiciones que se dieron en ese inicio que fueron muy importantes, ¿sí? Por un lado, la decisión institucional, ¿sí? Por supuesto. Una convocatoria abierta a todo el personal docente de la escuela, que en ese momento tenía también una porción amplia de docentes jóvenes dispuestos a innovar. Hay lo que Aguerrondo llama las brechas para innovar, ¿no? Que tiene que ver con cómo las relaciones de poder, sea una institución o en un sistema educativo, se imbrincan para, bueno, ver si encontramos alguna grieta por la cual podamos colar esto que queremos hacer. Y bueno, en ese punto, el programa de acción solidaria, bueno, nació en un momento en el cual también se iniciaba una nueva gestión en la escuela con un fuerte apoyo del rectorado de la universidad, con el liderazgo de profesores con una amplia trayectoria en la escuela, muy respetados, el vicerrector, la profesora Liliana García Conejero. Bueno, había toda una serie de factores que contribuían a que en ese momento pudiera colarse esto. Y digo colarse porque más adelante lo voy a explicar respecto de las resistencias, ¿no? Y una cuestión muy importante en la que me detengo brevemente, ayer hablábamos mucho de la participación en varios de los paneles, ¿sí? Y creo que fue en el último de la mañana que hablábamos de que la participación no sea únicamente consultiva, ¿sí? Aguerrondo menciona que en una innovación puede haber distintos niveles de participación, que una innovación puede ser creada por los tecnócratas, o puede haber también, como muchas veces hay, por lo menos en nuestro país, lo que ella llama una pseudo participación, que es esto de las consultas masivas. Bueno, consultamos a todos, queremos saber la opinión de todos, y estas consultas finalmente de este tipo, digamos, de participación, entre comillas, después no hay feedback, no hay un rendimiento, una rendición de cuentas de eso, es como una especie de como sí. Y rescata la participación diferenciada según los roles y los contextos, como tal vez la forma más auténtica de participación. En ese punto, nuestro programa tuvo ese tipo de participación en su génesis. Por un lado, el nivel directivo se encargó de un montón de cosas, y por otro lado, los docentes que dijimos, a ver qué es esto, vamos a ver de qué se trata. Bueno, tuvimos todo otro nivel en lo que fue como la elaboración conjunta del programa. Entonces, ¿cómo influye toda esta primera etapa en la institucionalización? Bueno, aporta elementos clave de esta primera etapa de la innovación en la institucionalización, aportando varios de los elementos clave, ¿sí? El programa se implementa a mediados de 1995
tiene un par de años de carácter experimental en el cual vamos dándole forma a la iniciativa y en 1999, si no me equivoco, entra formalmente al plan de estudios. Actualmente la cursan, digamos, actualmente o no, desde hace ya más de 27 años. Bueno, es una materia que se cursa en primero y segundo año, 900 estudiantes promedio por año, de los 3 turnos cursan la materia, participan alumnos de tercero a sexto año, exalumnos o cualquier persona de la comunidad educativa puede participar en el programa en forma voluntaria y funcionan alrededor de 25 a 30 proyectos con diferentes poblaciones. Lo siento, pero me voy a extender brevemente, lo voy a hacer todo lo breve que pueda. El saber hacer, poder hacer y querer hacer, ¿sí? Son viabilidades necesarias para la implementación que van construyendo condiciones para la institucionalización de cualquier proyecto, ¿sí? Tal vez una de las que más me interesa, fíjense que hay un montón de cuestiones que han sido mencionadas, ¿no? Capacitación del personal docente, apoyo institucional, integración curricular, creación de consenso, ¿sí? Y decía, me iba a detener respecto un poquito a los conflictos o resistencias que puede haber en la cultura institucional, de los que generalmente nunca se habla, ¿sí? Porque bueno, todos queremos mostrar lo más lindo de nosotros. En la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el programa tuvo que enfrentar grandes resistencias. La verdad es que hubo un movimiento, como un impacto muy fuerte sobre las representaciones, ¿sí? Digamos, ¿qué es esto de en servicio comunitario? Gente en silla de ruedas que viene acá a la escuela, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto es, digamos, una desviación respecto del perfil del egresado de la Escuela Superior de Comercio, una escuela formadora de elites, ¿sí? Digamos, fuimos como un elemento contaminante en un primer momento, ¿sí? Y con el tiempo, en un momento que creímos que ya estábamos más asentados, bueno, vinieron las circunstancias, políticas externas e internas y vimos incluso amenazada la continuidad de nuestro programa. ¿Qué fortalezas nos ayudaron a abordar esos conflictos? Bueno, una cosa que me parece que es fundamental, que es cómo se había gestionado y cómo nació como equipo y como materia Acción Solidaria, ¿sí? Que la dirección del programa había propiciado la fortaleza y la horizontalidad en el equipo docente, el apoyo del estudiantado y de las familias, ¿sí? El reconocimiento de las instituciones y de las organizaciones en las que veníamos, con las que veníamos trabajando y la progresiva consolidación del programa en los aspectos académicos y teóricos, ¿sí? Para ir cerrando, ¿sí? Llegamos a través de la producción teórica, a la producción del equipo docente, a la definición de un objeto de estudio para nuestra materia. Nosotros estudiamos una cosa, estudiamos las problemáticas sociales, ¿sí? ¿Cómo las estudiamos? Las estudiamos teóricamente y las estudiamos yendo a esos lugares donde están esas problemáticas sociales y trabajando con las poblaciones que están afectadas por esas problemáticas sociales, que muchas veces incluyen alumnos o estudiantes de la escuela también, porque tenemos estudiantes, afortunadamente, que viven en condiciones de vulnerabilidad, pero que
con el tiempo han logrado entrar al Carlos Pellegrini cuando hace 20 años o hace 30 años era prácticamente una idea imposible que alguien que viviera en el barrio 31 entrara al Carlos Pellegrini. Y creemos que en eso Acción Solidaria tiene bastante que ver, además de su incorporación a la cultura institucional, también por algunas iniciativas específicas que fuimos desarrollando. Y finalmente, para cerrar, me parece importante que en un panel sobre institucionalización, bueno, asumir que el aprendizaje servicio es una práctica educativa, que quienes la llevamos adelante somos profesores, somos docentes, muchas veces de las más diferentes materias. Yo doy música en la escuela, imagínense, de música a la dirección de un proyecto de acción solidaria. Bueno, pero que en ese punto y por todo el trabajo que implica llevar adelante, que todos ustedes lo saben, llevar adelante un proyecto de aprendizaje y servicio solidario, no está mal que tengamos un sueldo, no está mal que haya un financiamiento para los proyectos de aprendizaje-servicio, ¿sí? Y es tanto el financiamiento como la decisión política, creo que son, no sé si los más importantes, pero algunos de los indispensables para la institucionalización de nuestras prácticas. Muchas gracias y mil disculpas. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea, lo que pensamos con Iris, con Lilian, con Iris estuve el día de ayer, disculpas, que pensamos con Lilian, es buscar una manera participativa, moderna, porque somos dos chicas jóvenes que queríamos compartir con ustedes. No sé por qué la risa de mis colegas de mesa. Perdón, no estoy viendo películas. Estoy haciendo lío. Estoy haciendo la canchera y estoy haciendo lío. Acá está. Les proponemos si pueden copiar el QR. Y acá lo tenemos. Si querés, Mariano, ya que viniste hasta acá, si alguien no lo puede copiar. Hicimos una serie de preguntas como para complementar las presentaciones de nuestros colegas y después vamos a buscar los puntos en común. Ahí Mariano, el compañero, tiene papelitos más cercanos si alguno no lo puede copiar. Cuando todos lo tengan, pasamos la primera pregunta. Intentamos buscar una manera participativa de ampliar las presentaciones súper interesantes y diversas, sobre todo de nuestros colegas de universidad, de escuelas del interior, de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, de universidades, colegas, pero del sur-sur. Eso también me parece súper interesante. ¿Paso? ¿Ponemos la pregunta? ¿Ya estamos? No, pero la veo a ella. Ahí va. Ay, perdón. No pasa. Ahí va. Ahí va. La primera pregunta sería, ¿qué condiciones o elementos favorecen la institucionalización del aprendizaje y servicio solidario? Con Lilian pensamos unas opciones. La propuesta es que seleccionen las dos que son más importantes para ustedes y después tenemos una posibilidad para que puedan poner otras que en una de esas no son las que nosotras pensamos para que compartan. Una es para que puedan comentarles las colegas traductoras si lo más importante es la normativa que acompaña, la formación de docentes o la participación de los socios comunitarios en todo el desarrollo de los proyectos, o la sensibilización de los estudiantes con las problemáticas comunitarias. Nos parece que algunas de estas dimensiones no las vimos tan mencionadas, pero
nada, desde nuestra perspectiva, para la institucionalización, estas eran algunas de las que nos parecían muy potentes. Les vamos a dar, después de estas respuestas de ustedes, la palabra a los colegas. ¿Sí? Vamos a pasar las 3 y después les damos la palabra para que comenten. Perfecto. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de la institucionalización del aprendizaje-servicio? De vuelta, seleccionen las 2 más preocupantes. Y esto tiene que ver con, en una de esas, la particularidad de algunas escuelas por las que hemos transitado. La inseguridad para el trabajo en territorio, la disponibilidad de recursos, que pueden ser económicos, tiempos, espacios, entre otras, la relación con la comunidad, la cultura institucional, que puede ser rígida, cerrada, poco abierta a la innovación, como decía la compañera, o la resistencia de los docentes. ¿Cuáles les parecen que son los desafíos, los mayores desafíos? ¿Sí? ¿Paso? ¿Las están viendo, José? ¿Sí? ¿Las están viendo? Y en esta, ¿por qué institucionalizar? Porque estamos hablando en todo el panel, si bien Lilian hizo una presentación potente de por qué, cuál es el sentido de pasar de las experiencias, de los proyectos aislados a la institucionalización. ¿Cuáles serían los beneficios para el compromiso comunitario? ¿Cuáles serían los compromisos para la formación de nuestros estudiantes? ¿Y ese chiqui chiqui será una prueba que hicimos? Bueno, ustedes escriban lo que quieran, así el chiqui chiqui desaparece. ¿Están pudiendo escribir? Sí, ya va a aparecer. Hay que tener paciencia. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios o aportes que brinda la institucionalización del AIS? ¿Por qué vale la pena? Yo voy leyendo por si los compañeros de mesa no lo pueden leer. Educación auténtica, igualdad social, trabajo en equipo, impacto, desarrollo de la empatía, colaboración, aprendizaje experiencial, habilidades, impacto social, sostenibilidad. Bien, no sé quién quiere comenzar. A ver, volvemos a la primera. Toque. ¿Qué condiciones o elementos favorecen la institucionalización del AIS? Bien. Bueno, que vamos de a una. Bueno, ¿Sí? bueno, perfecto. Bueno. Dentro de los aspectos más importantes que se destacan, por ejemplo, en los proyectos que se realizan desde el colegio, para nosotros es clave esa sensibilización de los estudiantes, porque si no tenemos el motor de los alumnos, esa inquietud, esa curiosidad por el conocimiento y de mejorar de una cierta manera la calidad de vida de algún grupo o sector de nuestra población, no tenemos ¿Cómo continuamos? Nos queda el auto sin nafta, en la mitad del camino no sabemos cómo seguir. Entonces esto, que los alumnos cumplen un papel clave, un rol tan importante, para mí eso es fundamental desde estos proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Por supuesto que tiene que haber un grupo de docentes que acompañen desde el colegio, como les dije al principio, comenzó con un profesor, un grupo reducido de alumnos, y eso se fue sumando, se fue ampliando, hasta que, de cierta manera, distintas áreas y contenidos curriculares de las distintas materias forman parte de estos proyectos de aprendizaje-servicio. Es como que en el colegio el aprendizaje-servicio fluye de tal manera en donde se relacionan distintas disciplinas, por ejemplo, desde el área de ciencias naturales, la parte de biomedicina, desde la parte de las ciencias sociales, el estudio
de las distintas ecorregiones y del ser humano en su entorno, desde la materia de inglés. Los chicos están en constante actualización y muchas veces las fuentes bibliográficas están en inglés. Desde la parte de formación espiritual, la prosocialidad, buscar el bien común. Hicieron un trabajo muy interesante sobre la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y de a poquito todas las materias, matemáticas, tengo que saber interpretar gráficos, poder realizar un análisis de... Entonces, todas estas materias permiten poder realizar los distintos proyectos y para eso, por supuesto, también hace falta los docentes que acompañen. Bueno, sí. Cortito. Sí. Así pueden hablar todos. Perdón. No, me parece interesante que el tema de la formación de los docentes es el que más salió. Por supuesto, es la formación docente y también, digamos, la posibilidad de difusión dentro de la misma institución la que va a ir generando menos resistencia. Coincido con el tema de la sensibilización, pero a veces no se sensibilizan los alumnos. Bueno, por eso es que existen distintos modelos, ¿no? Thank you. I think that the conditions that will favor institutionalization of service learning, I want to say is awareness. Maybe from the South African context, because service learning is a very limited concept. It is not something that happens in schools at all at primary or secondary level. It's not necessarily something that happens at all universities. It is very limited. But our students go into societies where there are great societal needs and problems. And for us to make our students aware by institutionalizing service learning, they may be the ones that can start the process of bringing service learning into schools and at school level. Bueno, en cuanto a las condiciones para la institucionalización del aprendizaje-servicio, creo que la conciencia es lo más importante. En el contexto de Sudáfrica, el aprendizaje-servicio es un concepto muy limitado. No está presente en las escuelas, ni primarias ni secundarias, tampoco en todas las universidades. Es muy limitado. Entonces, en nuestro caso, nuestros estudiantes después van a ir a sociedades en las cuales van a identificar muchísimas necesidades. Y al institucionalizar el aprendizaje-servicio en nuestra universidad, esto va a ser posible que después, en el futuro, ellos, como futuros profesionales, puedan ir incorporando el aprendizaje-servicio en las escuelas. So by increasing or putting service learning as a pedagogy in the toolbox of pedagogies, this change may come about. Entonces, al incorporar el aprendizaje-servicio como una pedagogía en toda su caja de herramientas de pedagogías, eso va a hacer posible que esto suceda. Muchas gracias. Sí, sí me parece... Bueno, agradezco a la organización por permitir la participación activa de quienes vinieron a ver el panel. Muchas gracias, sí, porque ayuda a dinamizar, se pone mucho más entretenido esto. Esto no sé si va a quedar grabado, pero como parte del equipo supo que estaba presentando, me dijeron, mándame un saludo. Chantal, Rocío, me dijeron, mándame un saludo, entonces prefiero hacerles caso en esta oportunidad. Y además saludar a Manuel que está acá. Ya, muy cortito, perdón. Me parece interesante lo de los socios comunitarios, que me acuerdo el miércoles haberlo conversado bastante sobre la importancia de que el aprendizaje de servicio sea muy genuino en términos de la colaboración con la comunidad. Y acá quizás tiene menos menciones sobre aspectos que favorecen la institucionalización y yo tiendo a entenderlo. De hecho, en Chile siempre hay una rica conversa sobre dónde instalamos el aprendizaje de servicio, si en un área más académica o en un área más de vinculación con el medio, o en un área más social. Y ahí quizás yo creería que podríamos ser más creativos, como por ejemplo allí también existe una figura que es de comités curriculares,
como tratar de ser creativo en el sentido de cómo involucramos igualmente a la comunidad, no solamente al momento de implementar, sino que en lo previo, en los planes estratégicos, en el diseño. Yo no sé, no tengo todavía una perspectiva como una receta respecto a eso, pero sí creo que sería importante. De hecho, como anécdota, hace poquito estaba Carolina Frede acá y me acuerdo en una asesoría con ella haber ido a ver a un socio, un comedor popular, y esas conversaciones enriquecedoras con socios comunitarios, esa conversa duró 2 horas y media, es realmente motivadora en el sentido de conversar de una manera súper genuina en un espacio de trabajo, como cuáles son los desafíos en la comunidad. Y creo que ese tipo de conversas da más profundidad de que solamente a veces aplicamos ciertas técnicas, aplicamos cierta perspectiva general. Así que valorar igualmente esa mención, pero también con ese desafío de cómo podemos involucrarlo un poco más. Gracias, José. Pasamos a la segunda. Y un poco con Lilian tomamos las dimensiones de Furco, ¿no? Que nos propone, qué lugar le damos genuinamente a la comunidad, porque hablamos de participación, hablamos de compromiso social, de proponemos el compromiso social, y dónde está nuestra escucha real, dónde están nuestros ojos, a quiénes miramos, a quiénes escuchamos, quiénes son los que definen. Y a veces pensamos que la normativa es lo único importante, que aparezca en la misión y funciones, y en una de esas eso no es suficiente y también hace falta los líderes, como los líderes que tenemos acá, el profesor Terán, el profesor Tasca, que estaba acá también con nosotros, como ellos son a veces los que empujan, y para que esto tenga continuidad hay que abrir, hay que dar lugar, hay que dar participación hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, que los estudiantes participen, pero también el colectivo y bancarnos el proceso, porque el proceso también a veces tiene sus ruidos. Vamos a la segunda pregunta. Uy, perdón, ya me la habías pasado. Yo me anticipé. Gracias. ¿Cuáles son los desafíos de la institucionalización del ICE? Y por ahí podemos volver a retomar. Si querés, empezamos la vuelta al revés ahora. Si querés empezar, José. En los desafíos se mencionan la inseguridad para el trabajo en territorio, la disponibilidad de recursos económicos, tiempos, espacios, entre otros, la relación con la comunidad, de nuevo aparece chiquitito, la cultura institucional cerrada o más rígida y la resistencia de los docentes a llevar adelante estos proyectos. Sí, sí, la colega también, la colega acá lo dijo, ¿no? Como que bueno también presentarlo como las culturas, ¿no? Que a veces son distintas facultades, distintas disciplinas tienen distintas metodologías, entonces a veces el aprendizaje de servicios no hace sentido a la primera, y cuando hay equipos de gestión, de apoyo para la implementación, se requiere acciones como sistemáticas en el tiempo también, como para tratar de convencer, para tratar de motivar a docentes. Qué bueno también que hayan mencionado como al docente como una persona también que tiene juicio, opiniones, que tiene experiencia y que de alguna forma a algunos le hace más sentido y otros quizás ocupan otras estrategias. Entonces, me parece que la cultura institucional a nosotros nos desafía permanentemente y creo que también ahí, qué bueno estar en este panel donde podemos ir intercambiando prácticas, estrategias para que esto avance en nuestras instituciones de forma más fuerte. Bueno, no sé, pero hacemos así. Hacemos fácil, cortito. Bueno, con respecto a los desafíos, en el colegio Pablo Apóstol siempre fue un colegio abierto de manera institucional a realizar este tipo de prácticas en el colegio. Sí, algunos desafíos, pero ya durante las prácticas que realizábamos en las capacitaciones, muchas veces era llegar a algún lugar y darnos cuenta de que en su momento, para que se den una idea de la cantidad de años que estoy hablando, se usaban las transparencias. Entonces, a veces llegábamos a una escuelita perdida, que tenía varios casos de accidentes por animales venenosos, y llegábamos y no había luz. Entonces, bueno, son buscar distintas estrategias, distintos mecanismos para poder tratar de resolver ese problema en ese momento.
ya sea con los animales que llevábamos para que los chicos puedan observar, realizar un trabajo con los alumnos de distintas maneras. Eso, pero con respecto a la institución, siempre estuvo abierta para los distintos tipos de proyectos y tenemos una gran proporción de nuestros alumnos que se suman a proyectos de aprendizaje y servicio, con muchos docentes también que se incluyen en estos proyectos. Por lo menos durante la trayectoria del colegio, cada alumno participa entre 2 a 3 proyectos de aprendizaje-servicio y en algunos casos tenemos chicos que participan en más proyectos. En algunos casos, esa disponibilidad de recursos puede llegar a pasar a veces, pero se soluciona entre el colegio, los padres y como que se va resolviendo esas problemáticas que pueden llegar a surgir. Gracias. Si quieren... Bueno, desafíos creo que, en nuestro caso creo que el principal desafío es evitar la burocratización y para eso es necesario afinar mucho la relación con los socios comunitarios, trabajar tal vez más en escuchar las necesidades, en hacer buenos diagnósticos y creo que esos, no voy a hablar de la sobrecarga de trabajo docente, que también es un desafío. Cortito. Yes, I think in our case, resources, especially in terms of time, remains a problem. Buy-in is still something that has to grow. And then sometimes also cultural elements, because this is South Africa is a very diverse country. We have 11 official languages, well, 12 with sign language, and many cultures that has very strict ways in which you enter a community. Bueno, en nuestro caso diría que los recursos, especialmente el tiempo, es un problema. También la adopción de esta práctica, eso tiene que aumentar. Y elementos culturales. En el caso de Sudáfrica, Sudáfrica es un país muy diverso. Tenemos 11 idiomas oficiales, 12 si contamos el lenguaje de señas. Y hay muchas culturas en las que el ingreso es muy complicado. Gracias. Me parece también que algo interesante que no está apareciendo por ahí como tan claro es esta idea de que cada institución tiene su propia identidad, ¿no? Porque la colega habla desde una institución relativamente pequeña, privada, Marina habla desde una institución estatal, de un colegio en la ciudad de Buenos Aires, universitario, con cierto peso, José desde una universidad privada de Chile, la colega desde una universidad estatal de Sudáfrica. Entonces, esto también le da a la institucionalización cierta particularidad. No hay una receta mágica. Sabemos que hay algunas cuestiones normativas, formación de los docentes, vinculación de lo comunitario, cómo nos articulamos con los socios comunitarios, cómo enganchamos y motivamos a nuestros alumnos. No es lo mismo en cada una de nuestras instituciones, por la institución en sí y por el ámbito, el territorio donde cada una de ellas está inserta, ¿no? Me parece que esas también son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que no hay una receta única que cada uno se va a llevar en el bolsillo. Nos podemos llevar ideas, preocupaciones, sugerencias, modificaciones, pero no vamos a tener la receta de cocina que nos va a servir a todos. Por ahí es una obviedad, pero me parece que de lo que veníamos conversando había algo que había que poner sobre la mesa, ¿no? Vamos con la última. Con esa. Hay que tenerle paciencia al Meti. Si uno se pone ansioso, bueno. Entonces acá, para cerrar, ¿por qué vale la pena institucionalizar, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que brinda la institucionalización? Si quieren hacer una pasadita rápida para cerrar, 2, 3 palabras o las que tengan ganas. Bueno, más o menos, las que tengan ganas no. No, dale tú. ¿Yo? Que no, sí, yo ya había empezado. Bueno. Bueno, para mí es primordial esa empatía
lograr estas experiencias en los alumnos que dejan una huella imborrable. La continuidad de los distintos proyectos, por ahí no es el mismo, por ahí se van sumando otros, por ahí se van modificando, ¿de acuerdo a qué cosa? A lo que necesita la comunidad, lo que necesita un grupo de personas, y eso es lo que los alumnos se ven llamados por esa necesidad y comienzan a actuar. Yo creo que acá tenemos pilares importantes que son nuestros alumnos, también es la comunidad y también es la institución que va a apoyar a las distintas prácticas para que eso se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. No, ya está, ya dijimos mucho. Bueno, ¿querés hacer lo que quieras? ¿Por qué vale la pena institucionalizar? I'll take this one. I think that it has become extremely important in today's society, which seems to focus very much on the me as the individual, while social media through apps like TikTok can lead to a desensitization of the and an awareness of the suffering of others. Things become easy to ignore. Through service learning, we can create empathy or an awareness or reignite is perhaps a better word of empathy and of social responsibility. If we don't take responsibility for our society, it will not continue to exist. Bueno, creo que es extremadamente importante en la sociedad de hoy, que está tan concentrada en el yo como individuo y con el auge de las redes sociales y el TikTok, que ha llevado a una sensibilización del dolor, del sufrimiento de los demás. El aprendizaje de servicio es una forma de volver a encender esa empatía y esa responsabilidad social sin la cual la sociedad no va a poder seguir existiendo. Gracias. Porque hay que hacer un mundo mejor, porque hay que hacerlo, básicamente. Porque si no, como decía Alice, ¿no? Nos vamos a quedar sin mundo. Así que bueno, creo que es una de las mejores formas, definitivamente. Bueno, entonces, gracias nuevamente, gracias a quienes nos acompañaron. Y con esta idea de que el sentido de la institucionalización es no perder estas experiencias maravillosas, poder darles continuidad en el tiempo, poder profundizarlas, evaluarlas para mejorarlas, para tener una cultura institucional que más allá de que pueda haber un espacio de acción solidaria, puede haber otros espacios curriculares con el mismo compromiso y que aportan a esa mirada y a esos aprendizajes que lograron esos estudiantes, que ese trabajo en comunidad vaya más allá de la experiencia concreta, como contaba la colega, que sus egresados siguen con un trabajo que más allá de la carrera no hace falta que todos seamos politólogos o cientistas sociales, sino que seamos ingenieros o economistas o lo que seamos, con un compromiso social por estas comunidades que cada vez más necesitan una mirada que supere el individualismo, que supere la mirada estrecha. Así que, Lilian, no sé si querés agregar algo más. No, yo simplemente agregar que fue muy interesante escuchar cómo las diferentes instituciones van transitando hacia la institucionalización del aprendizaje y servicio por caminos completamente diferentes de acuerdo a sus realidades, ¿sí? Vimos cómo, por ejemplo, si hablamos de la capacitación y el compromiso docente, que es una de las dimensiones que contempla la institucionalización, en las 4 instituciones presentes se da de una manera diferente. Hay algunos que, nos decía Evelina, un docente y luego se fueron sumando otros voluntariamente. Otros nos hablaron de un plan de trabajo del cuerpo docente, de una orientación bianual a los profesores. O sea, hay mecanismos y estrategias diferentes para ir trabajando las diferentes dimensiones. Hay cosas que fueron comunes, que tienen que ver con la participación y el compromiso que surgieron acá en la última diapositiva.
También observamos como común la participación, el compromiso directivo dentro de las instituciones, el apoyo de los directivos. Y en cuanto a las normativas, como decían acá, lo importante y que lo resaltaba Gabriela, que la normativa no quede como algo escrito, que la normativa sea algo vivo que realmente atraviesa las experiencias dentro de las instituciones, sino queda como que está en el PEI, está en el ideario y nada más. Y luego sí, saber que es un camino largo y que, como nos mostraban los docentes, hay que ir trabajando, evaluando, sistematizando. Es un camino posible y los resultados en las diferentes instituciones están a la vista. Es una invitación para seguir trabajando. Muchísimas gracias.